ya estamos en el aire, gracias. Y hablando de modas, hoy día vamos a hablar solo unos segundos de una moda bastante extraña, atípica y, por decirlo menos, estúpida, que se está generando en las redes sociales, que los niños se pierdan por 48 horas. Este es el último reto imbécil de las redes sociales que ya no da para más. Reto de las 48 horas se llama, ¿no es cierto? Volvió la pesadilla por desafío viral que invita a niños a desaparecer. Y el reto se gana cuando preocupan a todos, cuando no se sabe nada de él, cuando desaparece. ¿Ah? Moda en México, en España, aquí hemos sabido de algunos casos, pensamos que eso había pasado, pero continúa. Por favor, si eres joven y estás viendo esto, tienes un hermano chico, si estás pensando en hacer este reto, enciérralo en la pieza con llave. No sean tontos, estúpidos. Tampoco esa es la solución. Conversen. No puede haber nada peor que preocupar y dañar a los padres, que quizás, no sé, que puedan pensar durante estas 48 horas porque el niño está haciendo un reto. Eso es, pues. Este es el ley de los leyes. Síganme, bueno. Go, go! Julie gotta go, 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 go, go! Julie be good! No pudo con sus deudas, lo visitó el sector judicial. Deudas.cl es un estudio jurídico especializado con 12 años de experiencia y 95% de éxito en defensa judicial por deudas. Consúltanos al 228-49.000 o al WhatsApp 930-10-10-10. Te van a ayudar, te van a ir a acoger y por supuesto que van a solucionar tu problema. Ya estamos con nuestros 5 locos acá, ¿no es cierto? Después de ver a Deudas.cl, estamos con don Sergio Chilin. Y estamos con don Mauricio Valenzuela Valderrama para quizás qué locura conversar durante este día. Bueno, estuvimos hablando un poquito de la inteligencia artificial. Sergio, más que lo tocamos tangencialmente en la última columna, hablaste un poquito. Las Naciones Unidas y otros organismos internacionales han puesto énfasis estos últimos días en hablar de la inteligencia artificial, pero solamente para poner un llamado de atención de que las externalidades de la inteligencia artificial van a llegar más rápido de lo que todos creen. A poner atención, a poner ojo en eso. Claro, mira, el problema acá es que, claro, desde que apareció ChatGPT, que algunas personas ya lo usan, otras no, algunas para entretenerse, que es algo bien curioso. Algunas universidades norteamericanas supe de que están eliminando la opción de ocupar esta herramienta, no sé cómo, para que las personas no hagan plagio o generen ensayos basados en eso, que se demora segundos y te puede hacer una muy buena escritura, mucho mejor la que uno podría hacer, por ejemplo. Entonces, mira, acá el tema es el siguiente. La inteligencia artificial tiene, por supuesto, varias ventajas. La principal es que puede encontrar patrones mucho más rápido y de una manera mucho más total, más compleja de lo que un ser humano puede hacer o un grupo de ellos. El problema es que hay ciertas cosas que aún no puede hacer. Pero en ese estrecho espacio hay un montón de gente que está empezando a preocuparse en qué minuto la inteligencia artificial podría suplantar a la humana, que es una cosa que es desde el principio, desde la prueba de Turing y un montón de gente más. Entonces, ¿a mí qué me pasa con esto? Me pasa de que siento que hay un grado de cinismo acá. Me explico. Nosotros creamos esto para mejorar nuestra medicina, para mejorar nuestras terapias. De hecho, una de las primeras formas de inteligencia artificial, comillas, fue uno que se llama ELISA. ELISA era una especie de terapeuta rogeriano. Rogers era un tipo que siempre te trataba muy bien y te escuchaba y te respondía con lo mismo que tú habías básicamente dicho en los años 60. Ya existía un sistema que te respondía como si fuera un terapeuta. Bueno, pero principalmente, sobre todo, económica y armamentística. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Con la inteligencia artificial nosotros vamos a tener mejores decisiones en las guerras y vamos a tener quizás mejores prospectos en una economía tan valiente como la de ahora. Me da la impresión de que muchas veces organismos como la ONU, como Naciones Unidas, tienen esta visión
Porque también viene un poco el fenómeno del control. Abrimos la caja de Pandora, tenemos esta herramienta, nos va a ayudar para tener ventajas sobre otros países, pero ¿en qué minuto la herramienta podría volverse en contra de nosotros? ¿O en qué minuto podría hacer que nuestra sociedad cambiara de una manera suficientemente radical como para que perdiéramos el orden social que tenemos ahora? Ahí nos lleva a otro fenómeno que quizá alguna vez hablemos, que tiene que ver con el hecho de que quizás a futuro tengamos más bien una pareja robot y no una pareja humana. Muchas personas consideran que en unos años más podríamos ser como una serie llamada Westworld, no sé si se acuerdan de ella. Entonces, resumen, a mí me da la impresión de que sencillamente todos están un poco ante algo nuevo, no saben mucho qué decir, todos quieren utilizarla a su favor, obviamente, pero creo que todos tienen el temor de que de alguna manera pueda esto suplantar un montón de funciones humanas. Psicólogos, médicos, generales de ejército, gurús de la economía e inclusive posibles parejas. Y entonces en eso estamos todos frente a un desafío nuevo, aunque yo creo que todavía faltan varios pasos para que la inteligencia artificial sea similar a la humana. Hay varias cosas que todavía no puede hacer. Mauricio. Mira, el tema de la inteligencia artificial es un tema extraordinariamente interesante que ya está presente en nuestras vidas. Y lo observo cuando pongo Waze. En el fondo me está entregando una información de un procesamiento de información y me guía. Lo veo cuando me pongo a buscar un medicamento, te estoy inventando. Oye, pero no pasan 5 minutos y me empieza a llegar en la red una cantidad de información que yo no la he pedido. Yo estaba buscando simplemente eso, me puse a averiguar qué es el Alzheimer, te estoy inventando. Y aparece el médico, aparece esto, aparece... O sea, hay una conexión gigantesca. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia, encuentro yo? Es si esto que llamamos inteligencia, porque ya el nombre es provocador, lo llamamos inteligencia. Entonces la segunda pregunta, que es artificial. Entonces yo separo las cosas. ¿Es inteligencia? ¿Es artificial? Y me hago la pregunta. Dicho eso, yo lo que creo que en general en la vida hay dos lógicas. La lógica de la paz y la lógica de la guerra. ¿Y qué tiene que ver esto con inteligencia artificial? La inteligencia, esto que llamamos inteligencia artificial, que es una tremenda inteligencia, porque maneja una cantidad de información que ningún ser humano es capaz de manejar ni en el 1%. Es tanta la información que maneja, y no solo maneja información, maneja mi información, que se puede transformar en un arma, que es, desde la lógica de la guerra, lo que transformamos las cosas es en armas. Y eso tiene que ver con lo que está diciendo Sergio, que tiene que ver con lo bélico, tiene que ver. O lo transformamos en una herramienta que nos permita construir lo que supuestamente queremos construir. Entonces, yo creo que ese capítulo está abierto, porque hay un gran dilema, que siempre lo tenemos cuando tenemos una herramienta, o cuando tenemos un arma. ¿Qué quiero decir con esto? La ética. Porque si no hay un marco regulatorio y tú delimitas este infinito campo de acción que tiene esto que llamamos inteligencia, manejado por algoritmos, donde manejan una información increíble, es como, se me imagina a mí como un gran cerebro gigantesco, donde está toda la humanidad metida adentro y nosotros, los individuos, vamos a ser, con suerte, algunas células o neuronas. Entonces, es tan gigantesco el cambio que se nos viene y que es inevitable, que creo que estamos a tiempo aún de regular esto, y si lo transformamos en una herramienta, cuáles son los marcos éticos en los cuales esta herramienta se puede usar. Porque si no lo regulamos, se puede transformar en un verdadero monstruo, en un gran dictador que finalmente determina y nos manipula nuestras vidas, como cuando yo hago una pregunta en el celular por algo y me empieza a llegar una información gigantesca que no la he pedido y pierdo libertad. Me gustó lo que dijo Sergio en el sentido de, nombró varias categorías donde podía estar la inteligencia artificial, dijo, y reemplazar incluso la pareja. A ver,
me quedé pensando, porque ya una cosa que reemplaza al médico, pero otra cosa que reemplace... Porque mira, primero tenemos que ir a algo un poquito más de Onda Espinosa, un filósofo. ¿Qué eres tú para mí? ¿Qué es Julio para mí y qué es Mauricio para mí? Para mí Mauricio y Julio son objetos. No se ofendan, son objetos. ¿Por qué son objetos? Porque yo veo solamente su realidad corporal. Yo veo cuando Mauricio ahora toma más aire, yo veo su expresión facial, yo veo la expresión de Julio. Yo no tengo aquí como una especie de cono donde vea todas las imágenes que ustedes tienen en la cabeza. Yo tengo las mías. Por eso yo me defino a mí como sujeto. Descartes también dando vuelta por ahí. ¿Me entiendes? Entonces, visualmente, perceptualmente, yo los veo a ustedes como cosas animadas. Ustedes son objetos animados para mí, en mi campo perceptual. Porque yo no soy capaz de acceder a ese mundo interno de ustedes. Imágenes, sentimientos, etc. Puede sonar muy crudo, pero esa es una realidad perceptual. Creo que eso hace de que los seres humanos tengan un deseo infinito por el control, porque tal como manipulan objetos, quieren manipular a la gente. Cierro ese paréntesis. ¿Qué tiene que ver con esto? Si hay un robot que habla como un humano, que responde como un humano y que huele como un humano, yo lo voy a considerar humano. ¿No va cambiando esa perspectiva en la medida de que hay intimidad? O sea, ¿Cuál? tú ves como objeto a Mauricio y a mí, pero una pareja tuya de 10 años, ¿la ves igual? Es que, ¿cuál? Porque si hablamos de intimidad física, también puede tener un acto coital con un robot en el futuro. Imagínense No, pero te que hablo de tiene una piel. pareja de 10 años. Pues Creo que muchas veces puedes tener menos intimidad con esa pareja y puedes tener más intimidad con un libro. Me explico. Quizás si tú lees al personaje de un libro y te sumerges en las sensaciones, eres ese personaje, quizás ahí tienes un acto más empático, porque trata de meterte en la mente. Pero ¿cuántas veces nosotros nos metemos o tratamos de meternos en las cabezas de las otras personas, genuinamente tratando de entender desde su punto de vista cómo ellos sienten y actúan? Eso no es tan común. Nosotros vemos muchas veces a las personas en la medida que pueden aportar a nuestra existencia en un ámbito. Pero no sé cuántos de nosotros tienen el entusiasmo de realmente querer pensar y ponerse en ese lugar del otro y sentir y hacer todo ese juego. Es un juego cansador. Por eso te hablo de una pareja, porque entiendo que la sociedad como usted, entiendo que uno no anda haciendo eso con todo el mundo. No tiene ni tiempo, ni ganas, ni seguramente ni se le ocurre. Pero no hay como una mirada distinta hacia un amigo que ves una de las semanas, que hace una pareja que convive contigo, que está todos los días, que ha sido papá, que ha estado en sus sufrimientos, en sus logros, en todo. Solamente estoy haciéndote Entiendo, esta pero, provocación por el tema de la inteligencia sí, artificial. ¿Ah? En la práctica, lo que yo veo cuando atiendo gente y cuando converso es que hay ciertas preguntas generativas que me responden que no. Muchas veces las personas no se ponen en el lugar del otro. Por ejemplo, si tú conoces a alguien o si tú atiendes a alguien y esa persona te dice: todas las personas en mi vida han sido unos abusadores. He estado lleno de personas que me han hecho sufrir y manipular. ¿Cuál es la probabilidad de eso? ¿Cuántas veces en el discurso está el otro? Las acciones del otro, las razones por qué el otro actúa así. Nada. Cuando tú escuchas a la gente hablar, muchas veces te das cuenta que se refieren a los otros de una manera tan superficial, tan básica, que da la impresión de que es un guión de niños, infantil, donde ellos son los buenos, o ellas, y el resto son todos malos. Y la autoayuda se basa mucho en eso, en victimizar constantemente a las personas y hacer creer que todos los otros tienen una profundidad casi nula y que son los causantes de todo su malestar. Entonces, en la vida real, me da la impresión de que los seres humanos son mucho menos humanos de lo que quieren ser. Y están mucho más cercanos a estas inteligencias como el ChatGPT. Porque sus respuestas muchas veces implican una muy poca profundidad o consideración o entendimiento de lo que el otro hizo y por qué lo hizo. Encuentro que quizás es humano, hasta cierto punto, Dostoyevsky. Ahí podríamos hablar. El tipo habla una profundidad de sus personajes que de alguna manera implica de que él se puso en el lugar de ciertas situaciones sociales y humanas. Pero creo que la mayoría de las personas no llega a la profundidad de Dostoyevsky. Entonces, en ese sentido, Julio, entiendo que lo que éticamente correspondería es decir que las personas no, si llevan 10 años juntas, se conocen muy bien y tienen el entusiasmo de querer entender la perspectiva del otro. Pero viendo los juicios, los divorcios y cómo se hablan en terapia, cuando no está el otro, habla de que no son capaces de ni siquiera entender cosas básicas
de por qué el otro se comporta como tal. Entonces, en ese sentido, yo veo que vamos en una pendiente en la que probablemente nos va a ser mucho más cómodo limitarnos a un contacto con este conocimiento artificial, con esta conciencia artificial, comillas, más que con los otros. Ahora, una pequeña digresión. Entiendo lo que plantea Mauricio de la ética, pero no puedo estar de acuerdo contigo. Porque, lamentablemente, veo que primero viene el uso y después vienen las consideraciones de ese uso. Es como en Jurassic Park. Pudieron hacer dinosaurios, se pudo hacer dinosaurio y se hizo, independiente de ver las consecuencias de ello. Bueno, la trilogía se trata de eso, básicamente. Marx nos plantea también esto. Primero viene la tecnología y después viene el uso cultural de esta tecnología. Ahora nos surge una tecnología similar a la humana, un pensamiento. Probablemente después va a haber las consideraciones si debimos hacerlo o no. La bomba atómica fue así. Primero lanzamos una bomba, masacramos gente, después vimos, sabéis que realmente quizás esto no es tan bueno, deberíamos normarlo. Y entre comillas, porque creo que se va a usar de nuevo. Entonces, eso del tema de la ética, he visto que consistentemente la humanidad se basa primero en el poder. Y luego justifica el poder a través de la ética. La ética del que gana, no la ética del que pierde. Porque podríamos encontrar justificación hasta en las ideologías más totalitarias de la historia. Y cuando las personas han estado en esas ideologías han encontrado justificaciones para estar ahí y por qué hacen lo que hacen. Si tú planteas Perdón, Julio. Sí. Si tú planteas la inteligencia artificial desde el hoy, desde donde estamos culturalmente y en la transición que estamos pasando como humanidad, de un cambio de paradigma gigantesco, yo considero que nos estamos jugando demasiado como nunca en la historia de la humanidad nos habíamos jugado. Nunca en la historia de la humanidad nos habíamos jugado lo que hoy día nos estamos jugando, y me da la impresión de que la gente en general toma muy poca conciencia de esto. ¿Por qué digo lo que digo? Porque en la realidad que tú describes del humano, que tiene que ver con el poder, que tiene que ver más que con el uso, con el abuso, que tiene que ver con el poder nuevamente, que tiene que ver con el sometimiento, que tiene que ver con todo aquello, claramente el concepto ético no está. Pero si tú quieres hacer una transformación gigantesca, una tremenda revolución, tal vez la revolución más gigantesca que hemos tenido nunca, y estamos no solamente a puertas de eso, sino que ya estamos en eso, y esto es inevitable, creo que es tiempo de reflexionar. Y no estamos haciendo esa reflexión, ni los grandes organismos, a pesar que ahora recién, esta semana, las Naciones Unidas lo puso como tema, justamente el tema ético, el tema de la inteligencia artificial. Pareciera ser que por decoro, para la foto, o por lo que sea, se está empezando a instalar y ojalá se instale fuertemente. Porque si no hacemos eso y dejamos que en estas circunstancias, en este mundo en donde estamos viviendo, donde yo concuerdo, ¿cuántas son la gente que se maneja realmente por la ética? Entonces vamos a tener no una herramienta, vamos a tener un arma extremadamente peligrosa, donde finalmente vamos a terminar siendo títeres de unas computadoras manejados por unas fuentes de poder gigantescas, donde vamos a tener un dominio y un sometimiento de la peor calaña, que es cuando tú crees que tú estás tomando decisiones, sin embargo no te das cuenta que otros lo están tomando por ti. Pero la pregunta ahí del millón, que la misma pregunta que se hace el señor Smith, al cual yo aprecio mucho en Matrix, es si nosotros somos la solución de la humanidad o quizás una tecnología artificial sea mejor que nosotros, en X sentido. Porque depende de cómo lo uses. Es que insisto, la lógica humana e inclusive la ética humana es basada también en nuestros defectos, en nuestras incapacidades, en nuestros sesgos, en nuestros filtros. Entonces, cuando planteas de que la inteligencia o que la empresa humana es mejor que la empresa robótica, artificial, lo que sea, yo no sé. Quizás las máquinas, quizás un juez artificial, quizás muchas veces sea bastante más justo que el ministro de Justicia actual. Quizá una máquina sea mejor presidente que el que tenemos ahora o el que vino antes. De hecho, yo preferiría muchas veces un presidente justo o basado en un algoritmo que los que tenemos ahora basados en sus intereses personales. Entonces, ¿hasta qué punto
eso es más bien para mantener un discurso y hasta qué punto realmente nosotros somos el pináculo. Entonces, eso es lo que nos hace pensar esta inteligencia, que quizás nosotros no somos tan buenos como pensamos que somos, ni tan inteligentes como pensamos que somos. Yo en eso estoy 100% de acuerdo contigo. 100% de acuerdo contigo. No 99,9, 100% de acuerdo contigo. Pero el peligro está, o el desafío está, lo que plantea este libro que tú has hablado del autor, de la cual no concuerdan mucho, que es de Animales a Dioses, Harari. Harari. ¿Qué es lo que es dioses? O sea, nosotros estamos construyendo como dioses un nuevo ser. Y ese ser puede ser un ser 100% artificial. Y cuando Julio estaba preguntando y decía, y podemos, claro, pero si con la inteligencia artificial tú vas a poder diseñar no solamente el tipo de hijo que quieres tener genéticamente, sino que además puedes diseñar el tipo de esposa, comillas, que te va a hablar, que te va a saludar, o sea, que va a ser casi en un 99,9% humana. Y va a ser bastante difícil incluso, estoy pensando futuristamente, poder distinguir en las calles quién es humano en el sentido genético, en el sentido natural, en el sentido artificial. O sea, podemos crear un humano 100% prácticamente artificial y con ventajas gigantescas con respecto a los déficits y a las debilidades que tenemos los humanos. Entonces la pregunta del fondo, cuando yo planteo el tema de la ética, es, ¿eso es lo que queremos? Es que ahí te quiero responder dos cosas que no son mías, son de Philip Dick. Philip Dick creó Blade Runner, que quizás la ubica, Total Recall, y varias otras películas más muy fundamentales en nuestro pensamiento moderno. Primero pensaba que nosotros vivimos una simulación. En los años 70 él planteó esto, cuando las computadoras no sé, eran una cosa ridícula para nosotros actualmente. Y Philip Dick en Blade Runner te plantea de que, bueno, hasta qué punto quizás un replicante es humano. ¿Qué es lo humano? Y Harari también te plantea otra cosa, te plantea que quizás el concepto de dioses es de hasta qué punto los seres humanos se pueden rediseñar a sí mismos y rediseñar la vida en sí misma. Ahora, muchas veces yo creo que tenemos sesgos, tenemos aprensiones, porque eso se va un poco del orden que nosotros conocemos natural, de las reglas impuestas por la naturaleza. ¿En qué minuto nosotros definimos la regla de la naturaleza o inclusive algo que nosotros creamos supera esas reglas y nos supera a nosotros también? Pero ahí yo veo más un tema psicológico, una aprehensión. Por lo mismo, de hecho hay un estudio que habla de que las personas no creen en los algoritmos, se llama como la aversión a los algoritmos. Si en vez de Sergio responder algo, bueno, no en mi caso, no es la mejor idea, pero si un algoritmo representándome responde, probablemente ustedes les van a tener menos confianza que si fuera un humano. Entonces, el problema de esto, por eso quería llevarlo a la pareja, a lo más íntimo, porque no le veo tanta gravedad que la inteligencia artificial reemplace médicos, arquitectos, abogados, Psicólogo. No, sí, no está Da lo mal. mismo. psicólogos, claro. Veo un poco un problema más en las relaciones humanas, Sí, claro. que la inteligencia artificial no tiene el error, que es tan maravilloso, porque la inteligencia artificial no tiene el error, que es tan maravilloso en las relaciones humanas. No tiene el temor, que es tan maravilloso en las relaciones humanas. No tiene el fallo, que finalmente diseña las personas, o tus personalidades, o lo demás. Entonces, claro, los humanos no somos solamente vibración inteligente. Somos vibración en otros ámbitos, de energía, de emociones, que muchas veces, a diferencia de la inteligencia artificial, nos llevan a tomar decisiones erradas. Sí, claro. Y esas decisiones Tiene erradas costo. traen una serie de costos aparejados que quizás van diseñando incluso tu vida, o lo que más tú quieres en tu vida. El otro día escuchaba a un amigo decir que casarse con su ex mujer había sido el peor error de su vida. Si hubiese tenido inteligencia artificial, seguramente no lo hubiese hecho. Pero su hijo, fruto de ese matrimonio, es el mayor acierto de su vida. Entonces, claro, hay una
Pero ahí está hablando él o está hablando Schopenhauer. Schopenhauer diría que era la fuerza vital y la vida la vida lo ocupó a él como envase para poder reproducirlo con otra persona. Claro, pero voy a que el humano, lo tan humano, no es solamente inteligencia. Y a veces vamos por la vida cometiendo muchos errores y siendo muy poco inteligentes. Sí, claro. Y nos da una identidad como raza, como especie. No me imagino todo perfecto, no me imagino una humanidad donde no haya errores, donde no haya equivocaciones, donde esté todo... Yo veo otro, o sea, entiendo, pero insisto, lo más grave que puede pasar acá, creo yo, es de que un día la gente se dé cuenta que esto es una simulación. Creo que y por eso muchos millonarios han hablado de lo mismo. Ya voy a tomar eso que dices, pero creo que ese es el principal problema. Creo que un día que nos demos cuenta que somos capaces de generar algo muy complejo, darnos cuenta que nosotros estamos en una Matrix. Y eso generaría una angustia total a la sociedad. Imagínate que alguien pudiera comprobar científicamente que esto no es real, sino que es un programa de un pelotudo en otra dimensión que puso en juego y nos puso a correr a nosotros como un sistema experto. ¿Qué pasa si no somos humanos? ¿Eso te angustia, perdón? A mí me angustia. ¿Qué pasa si no somos humanos? ¿Qué pasa si yo no tengo ningún libre albedrío? ¿Qué pasa si yo soy unos y ceros y creo que tengo libre albedrío cuando realmente nunca he tenido ninguna posibilidad de elegir? Pero la tienes. No lo sé. Ahí vienen todos los filósofos de Descartes, todo ese chuta. ¿Sé? ¿Puedo? ¿Sí? Y hay un punto que uno tiene fe de que uno realmente es un sujeto. Entonces, mientras más las Y máquinas si no fuera avancen... un sujeto, si fuera una máquina, no me angustiaría, digamos. ¿Ah? Que si fuera una máquina y no fuera un sujeto, no me angustiaría. Pero ¿qué pasa si a tú digamos, una no me- máquina cuando al chat, por ejemplo, la gracia que tiene es que responde como el lenguaje humano? Entonces, ¿qué pasa si un día le damos a un No, pero computador... lo profundo. ¿Mm? ¿Te angustia si esto no fuera verdad? ¿Te angustiaría? Totalmente. Ya. ¿Por qué? ¿Qué te...? Porque eso implicaría que yo no puedo, obviamente, acceder a lo que me generó. Pero ese pensamiento que estás diciendo que no puede acceder a lo que generó, no es tuyo. No. Pero estaría generando. Entonces, ¿para qué te, Bueno, para qué eso te es muy budista. problemas, digamos? Pero también tiene que ver con el fenómeno del albedrío. El albedrío, la posibilidad de elegir. ¿Realmente estoy eligiendo? Acuérdate que hay un experimento de Libet que planteaba un psicólogo norteamericano en el año 80 que nosotros tomábamos una decisión antes de que estuviéramos conscientes de tomarla. Y él puso en jaque todo el concepto de libre albedrío como tal. Quizás nosotros somos comentaristas de lo que hacemos, ni siquiera elegimos lo que hacemos. Respondemos y después decimos lo hicimos por tal cosa, como un justificador, la conciencia. Sí, es un tema profundo, pero No, pero eso es muy bueno, ¿ah? Ese tema que estás poniendo ahora es un... Vamos a ir a Repago Taxi y volvemos, porque está interesantísima la conversación. Vamos y volvemos enseguida. Dos cosas quiero decir. Históricamente, a través de la historia, una de las preguntas que nos hemos hecho de la filosofía y probablemente desde antes, y las teologías y todo, tiene que ver con lo que yo interpreto como el determinismo. Es qué nos determina a ser como somos. Y hay distintas ponencias. Dios nos hace imagen y semejanza, por lo tanto Dios decide nuestro destino, Dios sabrá, no te morirás un segundo antes que tu muerte esté escrita o esté tu destino determinado. Hay quienes creen que tenemos un pequeño libre albedrío, entonces dentro de ese libre albedrío estamos determinados en gran medida, pero dentro de ese determinismo tenemos un espacio mínimo reducido, pero de libertad para poder optar por este u otro camino. También están los que hablan, por ejemplo, como Maturar, que hablan del determinismo estructural, que tiene que ver con estamos determinados biológicamente, lo que podemos y lo que no podemos hacer. O sea, el tema del determinismo está en las religiones, está en la ciencia, está en qué es lo que nos determina. Entonces, cuando yo estoy pensando eso, estoy diciendo ahora, viene un nuevo ingrediente, una nueva herramienta, un nuevo algo, que nos va a determinar más allá incluso de lo genético, más allá de todos los otros determinismos, viene un nuevo determinismo que nos va a determinar para decirnos o hacernos creer o hacernos sentir que somos más libres, que somos más justos, que somos más racionales, porque nos entrega una cantidad de información donde la información y el proceso ya está hecho. Tienes que viajar mejor mañana a Maitencillo, porque va a haber menos tráfico de acuerdo al estudio, o sea, entonces viajo mañana. ¿Me explico? Entonces, un tema del determinismo,
que a mí me parece extraordinariamente interesante. Y un segundo tema que me parece extraordinariamente interesante para mí es cómo se da vuelta el concepto tradicional desde el punto de vista religioso que Dios crea al hombre. Si nosotros estamos creando lo que estamos creando a través de esto que denominamos, y vuelvo a poner el paréntesis, inteligencia artificial, que habría que revisar si el nombre es correcto, pero estamos determinando la construcción y la creación de algo que puede llegar a ser mejor que el Padre, que somos nosotros. O sea, es como imaginarse que un Dios era inferior a nosotros y un Dios inferior, porque siempre Dios ha sido superior, el Padre superior, como que si un Dios inferior, que somos nosotros, crea un hijo superior, más inteligente, más sensato y a lo mejor más libre, a lo mejor más justo, a lo mejor más sabio, donde los seres humanos, los que fuimos creadores, podemos terminar siendo, no sé si esclavos, es mucho decirlo, pero podemos terminar siendo sustituto de una nueva especie que es absolutamente artificial, que no está creada por la naturaleza y que nosotros fuimos capaces de crearla. Y es ahí cuando yo digo, ojo, podemos estar creando, lo voy a poner en términos religiosos, un monstruo, un demonio, o podemos estar creando algo maravilloso. Y por eso que el concepto ético, concordando, como ya lo dije, creo que es un tema central que sí tiene que estar en la mesa de lo que estamos haciendo, porque si no lo tenemos y dejamos esto al libre albedrío, podemos transformarlo claramente en un monstruo. Está bien, Mauricio, pero ¿realmente crees que va a funcionar así? Honestamente. Absolutamente. No, eso no va a ser así. Siempre ha sido en la historia, primero está el poder y la tecnología, y después la gente ve cuáles fueron los platos rotos. Nunca he visto de que primero digan, ¿sabes qué? Vamos a tener un arma de destrucción masiva, pensemos si la podemos usar. Si tienen la posibilidad, lo hacen. Así funcionan los humanos. Entiendo tu punto, pero considero que hay un idealismo ahí muy radical, no en el sentido de el concepto en mente, sino como de romántico. Sí. No creo eso. Yo concuerdo en eso de lo romántico, Es muy pero creo romántico. que es absolutamente necesario hacerlo en estos Pero algo tiempos. pasa en el todo, que el ser humano se protege, si no estaríamos destruidos. Sí, pero O sea, aún así bajo tu consigna, todos están aterrados. Sí, pero bajo tu consigna ya les hubiésemos desaparecido. No, porque, bueno, piensa que hemos estado a punto de desaparecer y estamos cerca de una tercera guerra, Sí, pero probablemente. ¿de cuándo hay arma nuclear? ¿Ah? ¿De cuándo hay arma nuclear? Desde el finales de 44, del con el 40, proyecto ya, Manhattan. no sé. 40. Ya, vamos a cumplir 100 años. Y de cierta forma el ser humano se ha protegido. A ver, pero imagínate, acuérdate lo que quiso hacer Winston Churchill. Churchill quiso tener una guerra con la Unión Soviética justo después de la Segunda Guerra Mundial, porque era el momento que estaban débiles. Claro. A ver, ¿qué pasa si solamente Estados Unidos tuviera bombas atómicas o Rusia? ¿Qué crees que habría pasado? No existiría el otro lado ya. Pero Sí, no pasó. Po. Porque casi al mismo tiempo robaron la información y los dos tienen el mismo poder. Pero Pero no si- pasó. Pero si hay uno O sea, débil, lo que te quiero decir es, no pasó. sí está bien, pero no pasó porque había una equivalencia de poderes, no por un fenómeno Porque ético. Trato de poder equilibrar tu argumento a través de la realidad. Porque Por eso, para pero eso no ti es un todo... argumento- porque, pero eso no es un argumento ético, pero déjame, Julio. te escucho. Y para ti todo es... va a ocurrir lo peor, lo más malo, No. la inteligencia artificial para lo peor, la ética no. Y de cierta forma el ser humano le quiero dar un pequeño valor. Un pequeño valor. Y incluso incrustado en el poder, incluso incrustado en la maldad que tiene el poder y todo lo que conocemos, se ha logrado, de cierta forma, proteger. Sí, lo que hace es que no han sido razones éticas, han sido razones de homeostasis. Es decir, hay un equilibrio que no se quiere romper. Como en el caso de las bombas atómicas, la destrucción mutua asegurada. Pero no es por un fenómeno de que hubo un señor estilo Kant en uno de los bloques que dijo, es malo hacer esto. Dijo, es malo hacer esto porque va a haber una consecuencia. No es por un tema del bien o del mal. Es por un tema de un análisis racional de ganancias y pérdidas. Te entiendo, no es por, no es No por es de buena bondadoso. onda, pues, no es de buena onda. Esto no Es es un de bondadoso, pragmatismo- no, si eso lo entiendo. ¿Ah? Un pragmatismo 100%. Pragmatismo. Pero de cierta forma Sí. igual es una Sí, autorregulación. por supuesto, Sí, claro. por supuesto, Ah, sí. porque finalmente somos también animales, tampoco no... Por supuesto. Pero Ah. yo creo que la carrera de la inteligencia artificial no va a ser detenida por el tema de que haya gente con aprensiones de ella. Mucha gente que conozco que son programadores y gente metida en esto, saben que esto va a generar probablemente las consecuencias que tú dices, pero eso no los detiene en esa carrera. ¿Me entiendes? O sea, saben de que esto va a abrir la cajita de Pandora, pero todos siguen invirtiendo en ello.
porque quieren tener beneficios, quieren tener ventajas económicas, armamentísticas, biológicas. Ahora, claro, creo que en algún punto nos va a responder muchas cosas que queremos para poder hackear el sistema, piratear el sistema de la realidad. Por ejemplo, vamos a descubrir cosas que hemos hablado acá antes, probablemente la cura de la vejez. La vamos a encontrar en unos 10 años más, máximo. Vamos a encontrar la forma de viajar más rápido en el espacio. Vamos a encontrar la forma de varias cosas. Vamos a encontrar Tiene la muchas externalidades positivas. vamos a encontrar la forma de poder saber Ahora lo que la que tiene gente que quiere haber- antes que la gente se dé cuenta, ahora- como los juegos estos Ahora de- que tiene que haber un grupo de personas que quiera sacarle a esto. Como el Meta, pues Meta. O sea, obvio. Siempre ha sido igual. Y de nuevo saludamos a don Gio Girardi cuando quiere meternos a toda una cajita de realidad virtual para que solo los ricos puedan vivir en el mundo real. Bueno, todos están pensando en cómo sacar beneficios de esto. Pero también es cierto que en algún momento esto podría tener ese fenómeno extraño que llamamos de conciencia de sí mismo. Que todavía ni siquiera podemos entender bien porque en el fenómeno de la conciencia, que quizás es más complejo que para este Pero es programa, interesante, sí. el fenómeno de la conciencia se divide en el problema suave y el problema duro. El problema duro que planteaba, por ejemplo, Thomas Nagel, es ¿por qué yo estoy consciente de que soy? En ese caso lo ponía con un murciélago, un ensayo antiguo. Entonces, nosotros no sabemos realmente qué es la conciencia a nivel biológico. Entonces tampoco vamos a saber cuándo esta inteligencia va a ser consciente. Porque para eso nosotros tendríamos que tener claridad de lo que a nosotros nos hace ser consciente. Nos hace ser la sinapsis, nos hace los microtúbulos dentro de cada célula. ¿Es cuántica esta computación? ¿Es digital? ¿Es análoga? ¿Es la evidencia? ¿Es tu propia data? Es la experiencia Porque de ver eso esto, es tu independiente de que hayan información ahí. Claro. Entonces, eso todavía no lo respondemos. Entonces, tampoco podemos saber cuándo nosotros vamos a lograr algo igual o superior a nosotros. Tenemos que irnos, pero quedemos con el tema de la conciencia, que es un temazo.